En el nombre de Jesús, ahí va una palabra de fe. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 4, y con esto vamos a comenzar. Vamos a ubicarnos en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 4. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Conocemos un poco el contexto del rey Acab, rey de Israel. Un rey que en algunas otras ocasiones he tenido la oportunidad de predicar y de ejemplificar. Mira esto que sucede acá. Él ve una viña que era de un hombre llamado Nabot y le dice a Acab: véndeme la viña porque está cerca de mi casa, yo quiero hacer un huerto de legumbres. Pero Nabot le responde: guárdeme Jehová de que yo te dé mi viña. Y le dijo que no. Y el rey regresó a su casa, y dice en el verso 4: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. Y se acostó en su cama, ¿y qué más? Y volvió su rostro y no comió. Ay, que este rey de veras. Este Acab es un personaje de esos como tu esposo cuando le da gripa. Así de que ya se va a morir, es el fin del mundo, se acabó la vida, ya no hay más por qué vivir. Viene la tristeza y viene una mezcla de sentimientos, porque dice que tenía tristeza y también tenía enojo, y se encontraba en una disyuntiva interna. Y en este punto, la primera pregunta que uno se hace es: ¿por qué Nabot no se la vendió? Porque de primera mano parece un trato justo, ¿sí o no? El rey le está diciendo: véndeme tu viña, te puedo dar una viña mejor, te doy otra viña, te doy su dinero, su valor, te lo doy en dinero si tú quieres, pero dame la viña. Y Nabot le dice: guárdeme Jehová de darte mi viña. Pero ¿por qué es tan importante para Nabot la viña? Mira, vamos a ir a Levítico capítulo 25, verso 23. Volvemos al contexto de la historia, donde estoy recordándote que Acab es rey de Israel. Israel pasa a periodos distintos en la historia de la Biblia. Lo vemos primero que salen del desierto a la tierra prometida, y en la tierra prometida se establecen los reyes. El primer rey, que fue el rey Saúl, después vino David, después vino Salomón, y después vino una división del reino y hubieron más reyes. Entonces tenemos a Acab, y hay una ley que venía desde el tiempo de Moisés, y dice Levítico capítulo 25, verso 23: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, ¿qué dice? ¿De quién es la tierra? De Dios. No, tuya no es de Dios. Y dice: pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Mira qué dice el libro de Números capítulo 36, verso 7. Números capítulo 36, verso 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Dios le había dado una herencia a cada una de las tribus de Israel, les había dado su territorio y les había dado sus riquezas. Ellos ya habían conquistado la tierra, ellos tenían sus posesiones, y ellos tenían una cláusula en su ley que les prohibía vender ese territorio, porque así aseguraban la bendición y la herencia para sus generaciones. Ellos no lo podían hacer porque ya era un mandato de parte de Dios. ¿Y qué significa, si volvemos otra vez a la viña de Nabot? ¿Qué significa una viña? Una viña es un lugar donde habían varios viñedos, y los viñedos son para hacer las uvas, para cosechar las uvas que se utilizan para el vino. Y en ese tiempo, al igual que ahora, ¿verdad?, tener un viñedo o poder producir vino es algo de muy alta categoría, y todavía en ese tiempo lo era mucho más. Entonces vemos que un viñedo representa
prosperidad, representa riqueza, representa seguridad. Era la heredad que Nabot tenía de su padre y era la heredad que le iba a dejar a sus hijos. Él estaba guardando los mandamientos de Dios y además de esto vemos que este lugar no solamente representaba un dinero, sino que en la misma escritura la Biblia nos menciona que el reino de los cielos es como un viñedo. ¿Se recuerdan de la parábola de los trabajadores de la viña? ¿Verdad? Que habla acerca de unos trabajadores donde el Señor fue y le dijo, vayan a trabajar a mi viña. La viña representa también el reino de los cielos. Y Jesús dijo que Él era la vid y nosotros, ¿qué somos? Somos los pámpanos, pero Él es la vid verdadera. La Biblia nos ejemplifica que en este pasaje que estamos viendo en la viña de Nabot, esta viña puede representar el reino de Dios, representa la palabra de Dios, representa a Dios. Y además representa la prosperidad, la riqueza y la seguridad de una familia. Y todavía, además de eso, el vino tipifica al Espíritu Santo, tipifica la unción, tipifica la alegría, tipifica esa llenura y esa unción que viene a través del Espíritu Santo. Entonces podríamos traducir que la viña de Nabot se refiere a todo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Acab viene pensando en sus intereses, él viene pensando, yo solamente veo una viña, pero es que no es cualquier viña, es que esa viña que tú ves ahí representa en mi vida mi seguridad, mi prosperidad, mi fe, el reino de Dios, a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Y algo de lo que tenemos que aprender es a no negociar nuestra fe. Y Nabot no negoció su fe. Y seguramente Nabot se ha de haber cuestionado decirle que no al rey de Israel. Porque tú no le puedes decir que no al rey de Israel. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Tú no le puedes decir que no al patrón. El patrón te va a decir algo y tú vas a decir, ay, no quiero, pero ¿cómo le digo? Yo me tengo que salir a las 7, pero si el jefe llega y te dice, hay pendientes que hacer, ¿qué dice uno? No, ya a las 7 es la hora de la salida y me voy. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace? Al jefe no le vas a decir que no. A tu papá sí te le puedes poner al brinco. Siempre mi papá me decía eso. Ah, sí, a mí sí te me pones al brinco, así me dices que no, pero a ver si cuando trabajes le vas a decir a tu jefe que no. ¿Y qué crees que pasó? Que cuando empecé a trabajar me di cuenta que al jefe no le puedes decir que no. A tu papá se la puedes refrescar, le puedes decir, le puedes contestar, pero afuera no le puedes decir a la gente que no, porque lleva consecuencias. Y algunos más altaneros que otros a lo mejor me digan, pastor, yo sí le he dicho a alguien que no. Bueno, qué bueno que has tenido el valor para hacerlo, ¿verdad? Pero naturalmente uno siempre piensa o piensa 2 veces antes de decir que no, porque esto podría tener una consecuencia. Y mira que sigue diciendo la historia en Primera de Reyes capítulo 21, continuamos leyendo en el versículo 5. Y dice así, y vino a él su mujer Jezabel, y hablado antes de Jezabel, esposa de Acab, era una mujer tremenda, malvada, manipuladora, jezabélica, por eso aparece el nombre de Jezabel, por eso decimos jezabélica, rebelde. Era una fiera esta mujer y era completamente contraria a la orden de Dios. Ella no solamente no amaba a Dios, sino que no lo respetaba y buscaba constantemente cómo introducir a otros dioses. Vuelvo a repetirte que estamos hablando en una época y en un tiempo donde Acab era rey de Israel. Hay otro tiempo donde Israel pierde su territorio y vienen otros reyes con otros dioses. Pero en este momento Acab es el rey de Israel. Israel tiene un pueblo donde se supone que deben de amar a Dios, donde se supone que tienen sacerdotes, donde se supone que tienen órdenes, leyes, enseñanzas, y todos se basan y se guían bajo esos estatutos. Pero esta mujer siempre buscaba hacer lo contrario y el mal contra Dios. Y cuando llega en este pasaje dice, y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Verso 6, él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Verso 7, y su mujer, hay aguas con esa mujer, y su mujer Jezabel le dijo,
¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjate lo astuta que es esta mujer, le dice, ¿y no eres tú el rey pues? ¿No eres tú el patrón? ¿No eres tú el señor? Tú eres el que manda, o sea, en realidad la que manda es ella, pero ella a través de él le sabe levantar los humos y decirle, pero tú, mi amor, eres el rey. Si tú eres el patrón, tú eres el jefe, tú haces lo que tú quieras y cuando te conviene. Entonces sigue diciendo, le dice, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Verso 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió ¿a quiénes? A los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Verso 9, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Y los de su ciudad y los ancianos, verso 11, y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces, verso 13, 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y como en los Cruz, y murió. Y murió. Y esta no es la palabra que muchas veces uno espera escuchar, o la palabra que muchas veces uno quiere oír. En la Escritura encontramos muchos hombres y mujeres de fe que pasaron pruebas y batallas y salieron victoriosos. Hay hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios y Dios les dio milagros y les dio la salida. Hay hombres y mujeres que le creyeron al Señor hasta el último minuto. Y yo creo que Nabot ha de haber pensado en el último minuto, algo Dios va a hacer por mí. Pero en esta historia, fíjate que algo diferente sucede. Él muere. ¿Dónde está la recompensa de la fe? ¿Dónde está la victoria para el que cree? Y es que, iglesia, hoy la palabra que quiero compartir contigo es de aquellos momentos en los que uno siente que pierde algo, porque Nabot perdió. En ese momento, Nabot perdió la vida, y perdió la vida por la viña. Y muchas veces nosotros tenemos en la vida procesos de pérdida o momentos de pérdida donde no sabemos cómo sobrellevar esos momentos, esos sentimientos, esos procesos en los que parece que Dios no obra, en los que parece que Dios está en silencio, en los que parece que Dios no está obrando, y decimos, Señor, ¿dónde estás? Porque yo tenía fe y yo he estado orando y yo he estado creyendo y he estado asistiendo y me he estado comprometiendo y tú me habías dicho que tú ibas a hacer algo, pero yo siento que no hiciste nada. Y muchas veces sentimos que ese valga la redundancia, ese sentimiento de pérdida nos gobierne y nos lleva a alejarnos de Dios. Iglesia, lo que yo te quiero hablar el día de hoy es que nuestra fe nos va a llevar a cosas mejores. Tenemos sentimientos de pérdida, pero algo que dice la Escritura es, a los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. No importa lo que estemos pasando y no importa lo que parece que se está perdiendo o ya se perdió, porque muchas veces puedes venir a la iglesia porque alguien te invitó y te dijo, vamos porque en la iglesia vas a recibir tu milagro, y tú dices, pero es que ya no hay nada más que hacer, yo ya lo perdí. Pero es que no es el punto final. Y cuando hablamos de pérdida pensaríamos que Dios no ha perdido, pero ¿acaso Dios no también perdió a su único hijo? ¿Acaso Dios no perdió el huerto del Edén que había creado para el hombre y la mujer? Es que sabes que nosotros pensamos solo en nuestras pérdidas, y si Dios se sentara con nosotros a contarnos de las suyas, no termina la historia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué ha perdido Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar los hijos que se han apartado de Él? ¿Las almas que ha perdido?
las batallas que se están librando en este tiempo, los niños que están siendo lastimados, robados, los matrimonios que se están divorciando, constantemente hay pérdida. Y no solamente es la pérdida de uno, porque cuando uno pierde, Dios también está perdiendo a sus hijos. Perdió el huerto, perdió la humanidad, perdieron la fe en Él. El pueblo se perdió constantemente. Te hablaba de que fue un tiempo donde Acab todavía era rey, pero el mismo pueblo ya no amaba a Dios. Él estaba perdiendo a su pueblo, aún teniendo el reino que Él les había prometido. Y Dios permanece siendo fiel. Si tú le dices a Dios, yo quiero ver milagros, antes de ver los milagros, ¿qué tienes que ver? Las pruebas. Antes de ver la sanidad, tienes que ver la enfermedad. Antes de ver la resurrección, tenemos que ver la muerte. Ponemos nuestra mirada en lo que sigue después, porque sabemos que el punto final o el punto que estamos viendo ahora pareciera que lo es todo, pero tenemos que recordarnos que Él tiene promesas para nosotros de vida y de bendición eternas. Amén. Quizás Nabot pensó, no le puedo decir al rey que no, porque si yo le digo que no, me van a matar. Tal vez lo pensó. Tal vez su mujer le dijo, viejo, no le vas a decir que no al rey, tú tranquila mujer, que Dios va a hacer algo. Fíjate la diferencia. En esta situación hay dos hombres que están negociando, uno que quiere comprar y otro que no quiere vender. Y ambos tienen que perder, uno tiene que perder. El que quiere comprar, al recibir un no por respuesta, se deprime, se pone triste y enojado, se va a su casa, se voltea en la cama y se pone a llorar. Pero viene la mujer, fíjate mujer, la clave que puede ser para la vida de tu esposo. Y fíjate esposo, lo que tú puedes provocar en la vida de tu esposa. Viene esta mujer Jezabel y le dice, tú eres el rey, tú levántate, yo te voy a conseguir la viña. ¿Cómo de que no? Ni modo que Acab no supiera que le iba a dar el anillo y iba a escribir las cartas. Él se hizo al tonto como al desentendido. Pero Acab sabía lo que Jezabel podía hacer. Y ante la tristeza del esposo, Jezabel tomó la ventaja para manipularlo y hacer lo que ella quería porque era un hombre débil. Por el otro lado vemos a Nabot. Y aunque la escritura no lo dice, desde el principio Nabot dijo, no te la voy a vender, guárdame Jehová de venderte la viña, que es la herencia que me dejaron mis padres. Y seguramente cuando él regresó con su esposa le ha de haber dicho, mi amor, mejor vamos a perder la viña. No le digas al rey que no, te pueden matar. Tú tranquila, porque aunque yo falte, Jehová no nos va a faltar en esta casa y en esta familia. Hay 3 retos que debemos de tener en cuenta para no caer en las tentaciones. No negociar tu fe. Tú no puedes negociar tu fe. La viña no está en venta, mi viña no está en venta, mi fe no está en venta. No importa lo que haya allá afuera, no importa cuánto me quieran ofrecer por mi fe, porque yo deje de ir a la iglesia, porque yo deje de esforzarme por mi santidad. Mi fe no está en venta, mi viña no está en venta. No negocies tu fe. Y hay 3 retos que debemos de tener en cuenta para no negociar nuestra fe. Reto número 1, aprender a aceptar el no. Aprender a aceptar el no es aprender que en la vida no todo se gana, pero en la vida muchas veces es así, a veces se pierde y a veces se gana. Cuando no sabe uno lidiar con el no, entra en frustración y puede caer en tentación. ¿Qué le pasó a Acab cuando le dijo Nabot, no te voy a vender mi viña? Entró en tristeza y en depresión, no supo lidiar con sus sentimientos, porque como él era el rey, él creía que se lo merecía todo. Y como él era pusilánime y desanimado, él no tuvo el valor para ir a quitárselo como rey, pero también supo manipular a su mujer y dejarla que hiciera lo que quisiera para que ella tomara la posesión, porque no tenía los pantalones para hacerlo, pero sabía que lo podía hacer, porque era tremendo. Así como que tonto no era, no tenía el carácter para hacerlo, pero tonto no era. Y muchas veces nos vamos navegando con bandera de tonto, pero en el fondo sabemos que somos tremendos y también conseguimos lo que queremos de malas maneras. Luego viene el segundo, el reto de resistir la tentación. El primero es aprender a aceptar un no por respuesta. En nuestra vida de fe también hay veces en las que Dios nos dice no, ahora no es el momento, espera. Muchas veces vamos
creciendo en la vida espiritual y queremos adelantarnos a hacer cosas y todavía nuestros líderes nos dicen, todavía no es el momento. Como hijos, a veces retamos a nuestros padres diciendo, es que tú no conoces el mundo como yo lo conozco. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que ya somos padres? Ya por experiencia sabemos que decimos, todavía no es el momento. Aunque nuestros hijos, bueno, mis hijas son pequeñas, pero aunque tus hijos sean jóvenes y parezca que lo sepan todo, por experiencia tú ya sabes que hay tiempos y temporadas. No sé si me doy a entender. Y lo mismo pasa con Dios. A veces nos dice que no porque lo que querramos sea malo, sino porque no es el momento de recibir esos milagros. Nosotros debemos de creer en el Señor, debemos de tener fe para pedirle, pero también tenemos que tener la fe para resistir y aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque no todo es sí y amén. En el reino de Dios es en el sí y en el amén, pero no funciona en nuestros tiempos. Dios tiene un tiempo para nosotros en cada una de las cosas que también le estamos pidiendo. Y no podemos entrar en la frustración de que cuando Dios dice no, nos pongamos como Acab a llorar. El segundo reto, que es resistir la tentación, es saber que sí tienes las posibilidades para hacer lo que tú quieras. En nuestra vida, en la fe cristiana, en la fe en Cristo Jesús, como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces tenemos que doblegar nuestra razón para decir, Señor, acepto tu voluntad. Muchas veces tenemos la posibilidad de decir, yo no entiendo por qué mi líder, por qué el pastor, por qué mi jefe, por qué mis padres, por qué el gobierno, por qué esto, por qué el otro, y cuestionar a todas las autoridades y todas las razones, tratando de decir, es que yo lo puedo hacer de otra manera y lo voy a hacer cuando yo quiera hacerlo, porque lo puedo hacer y porque yo trabajo, yo lo pago, yo lo vivo, y a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y de pronto nada más de nosotros se nos sale la tentación de la rebeldía. Y se nos presentan las oportunidades para robar, para hacer pachocha, para ser infiel, para mentir, porque lo puedes hacer, ¿sí o no? ¿Podemos matar? Podemos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay consecuencias. Pero Jezabel no pensó en las consecuencias. Jezabel representa esa tentación de decir, yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera. Y cuando uno trata de hacer lo que quiere, dice, podemos tener lo que queremos y no pensar en esas consecuencias. Y cuando no pensamos en esas consecuencias, no pensamos también a quienes vamos a dañar por hacer lo que nosotros queremos. Tú no sabes a quién estás dañando solo por el hecho de hacer lo que tú estás haciendo. Tú tienes el derecho de vivir tu vida como tú quieres, pero bien hay una frase que dice, tus derechos terminan donde los míos comienzan. Pero hoy por hoy podemos ver en las redes sociales que todos podemos vivir desenfrenadamente y haciendo lo que querramos, porque total vida solo hay una y acéptame como soy, y si no me quieres aceptar me echo un pleito contigo. Esa solamente es vivir bajo las mismas tentaciones que Jezabel tenía. Es que voy a hacer lo que yo quiera y a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Una de las razones por las cuales uno no se quiere acercar a Cristo Jesús es porque sabe que hay que renunciar a nuestra propia voluntad, y acá hay cosas que yo quiero hacer pero no voy a hacer lo que yo quiera. Bien que el apóstol Pablo dice, ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Porque vivir en Cristo Jesús no solamente es recibir, yo quiero de Dios, yo quiero esto, yo quiero el otro, sino aprender a decirle, Señor, ¿qué quieres tú en mi vida? El Señor quiere cosas buenas y abundantes para nuestra vida, pero no todas nos convienen y no todas nos son útiles. A lo mejor te aferras a pedirle a Dios algo que no te está haciendo bien y no te estás dando cuenta si aquello que estás reclamando tanto es la causa de tu mal. Hay milagros, estás orando por ese hombre que dices, yo quiero que me lo regreses, quiero que me lo regreses, y a lo mejor ese mismo hombre Dios te lo está quitando. Ay. Pastor, entonces sí, ya no es mío. No lo sé, eso depende de ti. A veces uno está aferrado a que yo quiero una promoción en este trabajo, yo quiero una promoción en este trabajo, y no voy a quitar el dedo de este renglón, y por otro lado hay puertas que se están abriendo y no te das la oportunidad de probar nuevas. Deja que sea Dios el que te dirige en la vida, pero Dios es el que siempre está detrás de cada uno de los caminos que se nos presentan.
porque nos quiere llevar a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios quiere bendecirte, no importa si quieres agarrar el camino largo o el camino corto, Él te quiere bendecir. ¿Cuál es el camino largo? Cuando tú le dices que no. Bueno, si quieres ir por el camino largo, dale, te vas a encontrar con que por ahí no es. Cuando tú te sometes a Dios, llegas más rápido al destino y a la bendición que Dios tiene para tu vida. El tercer reto es el de decir la verdad. Mira que dice del verso 8 al 12, que era lo que acabamos de ver. Ella le escribió cartas en nombre de Acab, y las cartas se las envió a los ancianos y a los principales. ¿Qué no se suponía? Porque uno lee y dice que habían 2 hombres perversos que acusaron falsamente a Nabot. Pero no solamente eran ellos los que estaban en el juicio, estaban todos involucrados en el juicio. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios permite que las cosas malas pasen? ¿Por qué si Dios es tan bueno, hay niños que están siendo secuestrados o violados? Porque hay gente que se muere de hambre, porque hay mujeres que son golpeadas o secuestradas, porque hay trata de órganos, porque hay tanto feminicidio, porque hay tanto suicidio, porque esto, porque el otro. ¿Quién no se lo ha preguntado o quién no te lo ha preguntado alguna vez? Todo el mundo en algún momento ha dicho, oye, pero si tú me hablas de un Dios bueno, ¿por qué Dios ha permitido que pase todo esto? Y es tan simple y tan sencillo como que en realidad el hombre no ha permitido que Dios gobierne su vida. Queremos hacer responsables de lo que sucede a Dios cuando nadie le ha dicho a Dios, gobiérname a mí.